Ok, a ver, vamos a entrarle a este tema. Casi siempre que hablamos de Jesús, pues la conversación se va hacia su divinidad. Pero para este análisis vamos a como que a poner eso en pausa un momento, ¿no? Y nos vamos a enfocar en algo fascinante, la inteligencia puramente humana de una de las figuras más influyentes de la historia. O sea, esto no es de fe, es un análisis de sus capacidades. Y para que estemos todos en la misma sintonía, vamos a usar una definición de inteligencia súper clara y práctica. No es algo abstracto, no. Es la habilidad, así concreta, de enfrentar y resolver problemas. Y esa va a ser nuestra guía para todo lo que vamos a ver. Ahora sí, empecemos con el dato más, digamos, provocador. Una estimación, que se basa en analizar los textos bíblicos, llegó a una conclusión de verdad sorprendente. El coeficiente intelectual de Jesús podría superar los 200 puntos, un número que lo pondría en la categoría más alta de lo que conocemos como un genio. Pero a ver, ¿qué significa en realidad un CI de más de 200? Para que nos demos una idea, vamos a compararlo. Se calcula que Leonardo da Vinci andaba entre 180 y 200, y Isaac Newton entre 190 y 200. Esta estimación para Jesús lo pone, pues, en otro nivel, literal. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde sale ese número tan alto? ¿Qué evidencia hay para respaldar la idea de un genio de ese calibre? Bueno, vamos a desglosarlo, empezando por su increíble capacidad intelectual. Miren, los que han estudiado esto señalan tres áreas clave. Primero, su dominio casi enciclopédico de las escrituras. Segundo, su habilidad fuera de serie para enseñar cosas complicadas de forma súper sencilla. Y tercero, su facilidad para los idiomas. Vamos a ver cada una. Aquí es donde vemos su genio lógico en plena acción. Los saduceos, que no creían en la resurrección, le pusieron una trampa, una pregunta con truco sobre una mujer con 7 maridos. Y él no solo respondió, les desarmó todo el argumento desde la raíz, usando sus propios textos sagrados para probar que estaban mal. Una jugada magistral. Y luego está su método para enseñar. Sus parábolas son, de verdad, el ejemplo perfecto de su genio como maestro. En lugar de echarse un sermón teológico súper abstracto, contaba historias. La del buen samaritano, por ejemplo. Usó personajes del día a día para enseñar una lección profunda y universal sobre la compasión. Simple, fácil de recordar y súper efectivo. Y por si fuera poco, el tema de los idiomas. Dominaba el arameo, que era la lengua de la gente común. Leía el hebreo de las escrituras en la sinagoga, claro. Y también sabía griego, que era súper importante para hablar con las autoridades romanas y otros extranjeros. Este dominio de varias lenguas le permitía conectar con todos. Ok, ahora pasemos al segundo pilar de su inteligencia, que va mucho más allá de los libros y la lógica. Estamos hablando de su increíble capacidad para entender a la gente, para conectar e influir, su inteligencia emocional y social. Esta maestría se puede dividir en 4 puntos clave. Una empatía que de verdad rompía barreras. Una habilidad única para manejar conflictos. Un liderazgo que inspiraba multitudes. Y una capacidad para adaptar su mensaje a quien fuera que lo estuviera escuchando. Su empatía era, bueno, algo fuera de serie para su época. Pensemos en la cena con el leproso. La ley decía que eran impuros, que nadie podía tocarlos. Pero Jesús no solo le habló, lo tocó. Ese simple gesto de compasión desafiaba todas las reglas sociales y le devolvía la dignidad a una persona marginada. Su genialidad para desactivar conflictos se ve clarísima aquí. Le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio para tenderle otra trampa. Si la perdonaba, iba contra la ley de Moisés. Si la condenaba, contradecía su propio mensaje de misericordia. Su respuesta no solo lo sacó de la trampa, sino que enfrentó la hipocresía de los que acusaban y le dio a la mujer una segunda oportunidad. Su liderazgo también era excepcional, porque no era para un solo grupito, no. Su mensaje le llegaba a todos. A los pobres y enfermos les daba esperanza, pero también los ricos y los líderes se sentían interpelados por su sabiduría. Tenía un atractivo prácticamente universal. Muy bien, ahora llegamos a la última pieza de este rompecabezas, su visión. Y esta era una combinación única de una inteligencia estratégica súper aguda para moverse en el mundo político y religioso de su tiempo, y una inteligencia espiritual que proponía ideas de verdad revolucionarias. Aquí se ve perfecto cómo se movía en el campo minado de la política. Le preguntaron si era correcto pagar impuestos a Roma, otra pregunta sin salida fácil, y su respuesta fue una genialidad estratégica. Evitó pelearse con el imperio, pero al mismo tiempo dejó claros los principios espirituales. Dejó a sus oponentes, pues, sin nada que decir. Y en el mero corazón de su enseñanza, encontramos principios de una inteligencia espiritual que trasciende.
La idea de amar a los enemigos era y sigue siendo profundamente revolucionaria. Va en contra de nuestro instinto más básico de venganza. Proponer algo así demuestra una sabiduría que busca cambiar la naturaleza humana desde adentro. Al juntar todas estas partes, la intelectual, la emocional, la social y la espiritual, lo que tenemos es la imagen de un genio por donde se le vea. Pero esto nos lleva a una reflexión final, una más profunda, sobre el propósito de tener una inteligencia tan grande. El análisis nos deja con preguntas bien fuertes, que siguen súper vigentes, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve la genialidad tecnológica para llegar a las estrellas si aquí en la Tierra no podemos vivir en paz? O en la misma línea, ¿de qué sirve la brillantez financiera para hacer fortunas enormes si al mismo tiempo hay una pobreza terrible que podríamos evitar? Son preguntas que nos obligan a pensar para qué usamos nuestra propia inteligencia como sociedad. Entonces, el punto clave es este. La inteligencia de Jesús no era de un solo tipo. Era una mezcla de lógica, empatía, estrategia y sabiduría espiritual. Y todo funcionaba en perfecta armonía. Y eso nos lleva a la conclusión principal. La verdadera medida de la inteligencia no es un número ni una habilidad abstracta, sino para qué se usa. Su legado sugiere que el propósito más alto de cualquier genio es usarlo para hacer de este un mundo mejor. Y cerramos con esta idea que él mismo expresó. No se trataba de demostrar que era el más listo, sino de dar un ejemplo, un modelo de cómo usar los talentos y capacidades que uno tiene, no para beneficio propio, sino para servir a los demás. La pregunta que queda en el aire entonces no es qué tan inteligente era él, sino para qué usamos nuestra propia inteligencia.